Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Queridas amigas, agarraos fuerte al sofá y preparad el abanico porque nuestro turco favorito, el guapísimo y talentoso Can Yaman, acaba de dar un golpe definitivo en la mesa para demostrar que es el verdadero rey de Italia, y hoy os traigo dos noticias que nos van a dejar sin aliento. Desde un premio de muchísimo prestigio en Roma hasta la confirmación de lo que todas soñábamos para el Festival de Sanremo. Fijaos bien porque la carrera de este chico no tiene techo, y lo que ha conseguido el jurado del Premio Internacional de Periodismo Viaggio Agnés es simplemente maravilloso, pues en su 18ª edición, presidida por Gianni Letta, han decidido otorgar el premio audiovisual nada menos que a la serie Evento Sandokan. Esa superproducción que tanto hemos esperado, y que devuelve a la vida la saga de Emilio Salgari 50 años después del drama histórico de la RAI. Es un reconocimiento enorme, no solo para la ficción, sino para él, que ha trabajado incansablemente para encarnar al tigre de Malasia, y no estará solo para recoger este honor, ya que el premio es compartido con sus compañeros de reparto, el fantástico Alessandro Preciosi y la joven Alana Bloor, además de los directores Gian Maria Michelini y Nicola Batangelo. Así que ya podéis marcar en rojo en vuestros calendarios el jueves 25 de junio, porque la ceremonia será en la mismísima Plaza de España en Roma, un escenario de ensueño para un momento de gloria que será conducido por Alberto Matanó y Mara Venier con su elegancia habitual, y estoy segura de que ver a Can recibir este galardón será un momento de orgullo para todas las que le seguimos desde el principio. Pero atentas, porque si pensabais que eso era todo, estáis muy equivocadas, ya que la revista TV Mía ha soltado la noticia que va a paralizar Italia el próximo mes de febrero de 2026. Según las páginas de este semanario, se confirma que Can Yaman pisará el escenario del Teatro Ariston, pero no como un invitado cualquiera, sino por la puerta grande, como copresentador de la noche inaugural del 76 Festival de Sanremo. Habéis oído bien, nuestro Can estará al lado del gran Carlo Conti el martes 24 de febrero, en la noche más importante, la del estreno, donde los ojos de todo el mundo estarán puestos en él, aprovechando el tirón y el éxito fresco de Sandokan, en la RAI 1, y por si fuera poco, esa misma noche tendremos como superinvitado musical a Tiziano Ferro. Así que imaginaos el nivel de elegancia y talento que vamos a tener en pantalla. Se dice pronto, pero estar ahí arriba, presentando junto a leyendas como Laura Pausini, que estará todas las noches, o compartiendo cartel en la semana con figuras como Irina Shayk, es la consagración definitiva de Can en la televisión italiana. Y claro, con semejante responsabilidad, la pregunta que ya corre como la pólvora por los pasillos de la moda y las redes sociales es una sola. ¿Quién vestirá a nuestro galán para una noche tan histórica? Ya sabemos que su estilo ha evolucionado muchísimo, pasando de ese aire salvaje a un dandy moderno, siempre impecable, amante de los trajes de corte clásico, pero con ese toque personal de colores oscuros, camisas desabrochadas sin corbata y esas joyas que le dan su identidad única. Todo apunta, y sería lo más lógico siendo él uno de sus portavoces, a que se ponga en las manos expertas de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, porque Dolce y Gabbana saben perfectamente cómo realzar su figura y darle ese aire de divo del cine italiano que tan bien le sienta, sobre todo en un festival que celebra la música y la cultura del país. Sin embargo, no descartemos una sorpresa mayúscula, porque se rumorea que en un gesto precioso para unir sus dos mundos, podría optar por algún diseñador turco emergente, haciendo un guiño a sus raíces mientras celebra su éxito en su segunda casa, Italia, lo cual sería un detalle que nos enamoraría aún más si cabe. Lo que es seguro es que febrero de 2026 será inolvidable y nosotras estaremos aquí para comentar cada mirada y cada gesto. Y es que, amigas mías, imaginaos por un momento ese instante mágico en el que se apaguen las luces del Teatro Ariston, suene la orquesta y nuestro Can aparezca en lo alto de esa temida escalera que ha hecho temblar a tantos artistas veteranos. Porque no es solo cuestión de belleza, que de eso va sobrado, es esa presencia escénica que tiene, esa forma de llenar el espacio que solo poseen las verdaderas estrellas, y estoy convencida de que su química con Carlo Conti va a ser explosiva,
una mezcla perfecta entre la sobriedad del presentador italiano y el carisma arrollador del actor turco, creando una dinámica que nos va a tener pegadas a la pantalla sin poder pestañear ni un segundo. Pensad también en lo que esto significa para él a nivel personal, porque Can no ha venido a Italia simplemente a pasar el rato o a aprovechar su fama momentánea de las telenovelas. Él ha estudiado nuestro idioma con una dedicación admirable, ha respetado nuestras tradiciones y se ha involucrado en proyectos benéficos con su asociación, demostrando que tiene un corazón tan grande como su talento, y verle ahí, en el escaparate más importante de la cultura italiana, es como ver triunfar a alguien de nuestra propia familia, a ese chico que hemos visto crecer y madurar proyecto tras proyecto. Además, no podemos olvidar que su participación en Sanremo será el broche de oro perfecto tras el estreno de Sandokan, porque para febrero la serie ya habrá conquistado nuestros corazones y verle caracterizado como el pirata más famoso de la literatura y luego, de repente, con un smoking impecable presentando el festival. Será el contraste definitivo que confirmará su versatilidad como artista total. Y os digo otra cosa, preparaos para los rumores y los cotilleos, porque ya sabéis cómo es la prensa del corazón en esas fechas. Seguro que intentarán buscarle alguna novia, alguna mirada cómplice con alguna invitada o analizarán cada palabra que diga, pero nosotras, que le conocemos bien, sabemos que él se mantendrá profesional y encantador, regalándonos esa sonrisa que ilumina hasta los días más grises. ¿Os imagináis que se atreva a cantar algo? Porque ya sabemos que no lo hace nada mal, y teniendo a Tiziano Ferro y a Laura Pausini cerca, quién sabe si nos regala algún momento musical improvisado que pasaría directamente a la historia de la televisión, sería el regalo definitivo para todas sus fans que llevamos años apoyándole incondicionalmente desde cada rincón del mundo. Así que mis queridas, tenemos por delante unos meses de infarto, primero con esa alfombra roja en la Plaza de España de Roma en junio, donde le veremos recoger su merecidísimo premio Viaggio Agnés bajo el sol romano, rodeado de sus compañeros y directores, y luego, cuando el invierno llegue, nos calentará el corazón desde el escenario de Sanremo, demostrando a todos los escépticos que Can Yaman ha llegado para quedarse y que su leyenda en Italia no ha hecho más que empezar. Mantened los ojos bien abiertos y el corazón preparado, porque lo que viene es grande, muy grande, y aquí estaré yo para contároslo todo con pelos y señales, porque este viaje lo hacemos juntas y no pienso perderme ni un solo detalle de este ascenso al Olimpo de nuestro querido actor. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos.